Hola, mi nombre es Yuri Monsalve Comba. Soy de la carrera de Administración de Empresas. En el siguiente video explicaré de manera sencilla en qué consisten las funciones de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia. El contexto social que vivimos hoy es el resultado de las luchas y decisiones de nuestros antepasados. Por eso rápidamente quiero mencionar a algunos personajes importantes dentro de la comunidad indígena que aportaron directa o indirectamente para que hoy día Colombia sea Real Jurisdicción Especial Indígena. Cacica Gaitán, una mujer inspiradora que demostró que la unión hace la fuerza. La cacica ella vivió en el siglo XVI y se le recuerda por la resistencia para que los españoles no colonizaran sus territorios. Según las crónicas que han podido recuperar de esa época, se dice que logró reunir más de 6.000 personas para resistir y luchar por sus derechos. Cacique Juan Tama. Se dice que vivió de 1682 y 1718. Es una figura importante porque priorizó el diálogo en vez del enfrentamiento con armas con los españoles. Además propuso la acción jurídica con la que logró resguardar y seguir teniendo la autonomía de los cacicados, que fueron territorios sagrados que incluso hasta la fecha siguen existiendo y son símbolo del resultado de defender sus derechos por medio de la jurisdicción, además de servir como inspiración, como resistencia en las comunidades en memoria de Cacique Juan Tama. Manuel Quintín Lame nació en 1980 y murió en el 67. A diferencia de los anteriores líderes mencionados de él, tenemos más información acerca de sus logros políticos en forma de la defensa de la comunidad indígena. Fue nombrado jefe y representante de un importante número de cabildos indígenas. Fue inspiración para la creación del primer movimiento guerrillero en América Latina en 1980. Uno de los objetivos del grupo era el derecho a una organización autónoma de sus comunidades. Además, hoy en día muchos de los planteamientos de él siguen siendo la base que tienen algunas organizaciones indígenas hoy en día. Y antes de mencionar el último personaje que fue clave de la constitución del organismo, quiero hacer un pequeño contexto que dio origen a la Constitución de 1991 en la que se vieron los indígenas beneficiados. En las elecciones del 11 de marzo de 1990, en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y el candidato presidencial del Partido Liberal. Pero gracias a un movimiento estudiantil propusieron una séptima papeleta para votar en el que se mencionaría plebiscito por Colombia. Votó por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos y sociales en beneficio del pueblo. Terminó siendo la más importante porque gracias a eso se originó la Constitución Política de 1991. Este acontecimiento histórico y admirable fue inspirado por muchos líderes de distintos ámbitos sociales que también exigen justicia, como es el caso de los indígenas. Lorenzo Muelas es un líder indígena. Inició a hacer campaña política en la que se unieron muchos indígenas y no indígenas. El 9 de julio de 1990, junto a Francisco Rojas Birri, llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente y desde allí lograron representar por primera vez 500 años a su comunidad. La creación de una jurisdicción especial indígena. Se menciona por primera vez en el artículo 246 de la Constitución Política, gracias a Lorenzo Muelas, porque él fue quien promocionó y estableció los principios de esta, que fue la siguiente. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Leyes. En el marco legal también se puede observar un pequeño resumen de leyes previstas a la creación de la jurisdicción. Ley 89 de 1890. Aún sigue siendo vigente. Artículo 5. Menciona que las fallas que cometieron los indígenas contra la moral eran castigadas por el gobernador de cabildo respectivo con penas correccionales.
el convenio del 169 de 1989 de la OIT. Fue aprobada por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, en lo cual se reconoció una lista de derechos para la población en lo que se destaca la autonomía, territorio, la consulta previa, salud, equipo y trabajo. La Constitución del 91, en comparación de 1886, es un gran avance e incluso y respeto por cultura y creación. En la Ley 270 de 1996 establece formalmente la Jurisdicción Especial Indígena, ya que el artículo 12 de esta ley se menciona que las autoridades de los territorios indígenas previstas de la ley ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente en el ámbito de su territorio, bajo sus propias normas y procesos los cuales no podrán ser contrarios a jurisdicción y a las leyes. Las funciones especiales de estos organismos dependen de cada comunidad, de acuerdo como tengan establecidos defender sus derechos y explicar sus leyes, según corresponda. Las características de la jurisdicción especial indígena es igual para todas. Voy a mencionar algunas. Una persona que no se integra de un grupo indígena no puede ser tratado por sistema legal. Y de igual manera una persona indígena no puede ser tratado con el sistema legal ordinario. Al tener independencia jurídica no existe ninguna intervención por parte del Estado que garantice la aplicación del derecho de forma interna. Se ejerce solo en los territorios indígenas, no es aplicable fuera de sus propios límites territoriales. Cada comunidad indígena establece y define las autoridades competentes para explicar sanciones por actuaciones violatorias de la ley propia y occidental, así como de los derechos humanos. Aquí las costumbres son importantes porque son las bases de todas las actuaciones, define las clases y formas de castigo a esas sanciones. Entre las sanciones se aplican las autoridades indígenas están latigazos sobre el cuerpo en la forma pública y privada, expulsión del territorio, reparación económica de la víctima del hecho, trabajo social, comunitario por meses, reconocimiento público del hecho victimizante, solicitud de perdón, maleficios, muerte. La facultad para juzgar recae sobre todos los que hayan sido designados por la comunidad. Estas son algunas noticias actuales que se relacionan en la Jurisdicción Especial de Indígenas. En septiembre de este año se abrió una tutela contra el maltrato hacia las mujeres pertenecientes a esta comunidad. En marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó que la Jurisdicción Especial Indígena sería la encargada de determinar la pena de Luis Carlos García Truebe de la comunidad en Vara, acusada de haber linchado de libertad a Rivero hasta que produciera la muerte después de que éste matara en un accidente de tránsito a una mujer indígena y a su hija. La jurisdicción especial indígena ha contribuido especialmente en proteger el territorio y la vida. En conclusión, la Jurisdicción Especial Indígena es el resultado de años de resistencia en que el principio busca mantener tradiciones ancestrales. Sin embargo, existe la necesidad hoy en día de realizar algunos ajustes para proteger derechos fundamentales.